a todos en casa, sean bienvenidos a este resumen informativo a través de Televisora del Táchira. Soy Gabriela Magilbray, @Gaby Magilbray en Twitter, también en Instagram, y les estaré acompañando durante los próximos minutos. Les recuerdo también las redes sociales de la televisora que están siempre disponibles para ustedes, @NoticiasTRT para Twitter, @Noticias_TRT para Instagram. Están allí en la parte baja de sus pantallas. Vamos a iniciar con las informaciones y les comentamos que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó que en las últimas 24 horas se han detectado en el país 1.061 nuevos casos de COVID-19. De estos, 1.009 son comunitarios, es decir, hacen referencia a contagios locales, y 52 son casos importados. Respecto a los casos locales, tenemos que 312 se reportaron en el estado Aragua, 166 en Caracas, 93 casos positivos en Bolívar, 87 en el estado Miranda, 81 nuevos casos en Barinas, 70 personas que dieron positivo a COVID-19 en Nueva Esparta, 61 en Yaracuy, 28 casos positivos en Guárico, 26 en Portuguesa, 20 casos positivos en La Guaira, 13 ciudadanos que arrojaron positivo a las pruebas PCR en el estado Sucre, 11 nuevos diagnósticos en Carabobo, 10 en Falcón, 9 en el estado Mérida, 8 casos positivos en Trujillo, 6 personas contagiadas en el estado Lara, 4 nuevos casos en Apure, 2 para el estado Zulia y la misma cifra, es decir, 2 para el estado Cojedes. Esta es la distribución de los 1.009 casos comunitarios. De estos, 465 son mujeres, 544 hombres y entre ellos 58 menores de edad. Por otro lado, se reportaron en el país 59 casos importados de COVID-19. 59 casos de migrantes que llegaron al país provenientes de las diferentes fronteras. 46 de ellos son procedentes de Colombia, 24 entraron por Táchira, 22 lo hicieron por Apure y 6 casos procedentes de Brasil, de los cuales en su totalidad ingresaron por el estado Bolívar. 19 mujeres, 33 hombres, entre ellos 2 menores de edad. Son 52 casos importados para un total de contagios en Venezuela al cierre de este lunes de 54.350, con un número de recuperados bastante favorable de 43.753 personas, lo cual representa un 81%, mientras que 10.161 casos se encuentran activos. De estos, 6.297 están recluidos en hospitales, 13.631 en centros de diagnóstico integral y 231 en clínicas privadas. Por otro lado, Delcy Rodríguez anunció lamentablemente que 8 personas fallecieron en las últimas 24 horas a causa de complicaciones derivadas del COVID-19. Las personas fallecidas son una de ellas del estado de Nueva Esparta, un hombre de 67 años, otro de 51 años también de Nueva Esparta, un hombre de 50 años de Distrito Capital, otro hombre de 79 años pero en el estado Bolívar, una mujer de 65 años de edad en el estado Táchira, un hombre de 68 años en Carabobo, una mujer de 64 años en Mérida y un hombre de 88 años en el estado Anzoátegui. Con ello, el total de decesos de pérdidas humanas por COVID-19 es de 436.000. Recapitulamos entonces: 1.061 nuevos casos de COVID-19, 1.009 son comunitarios, 52 importados, y con ello el país llega a 54.350 personas que han dado positivo a COVID-19 desde el inicio de la pandemia en nuestro país. A nivel regional, la gobernación del estado Táchira decretó 3 días de duelo, suspendiendo todas las actividades que estaban previamente programadas. Esto en honor a los médicos que han fallecido desde el inicio de la pandemia en el estado Táchira a causa de complicaciones derivadas del COVID-19. La gobernadora del estado Táchira señaló que en medio de la tristeza que embarga a los tachirenses, la labor social continúa, pues existe mucha necesidad en la población. La asistencia humanitaria no se puede suspender, la gente está angustiada y no tienen cómo cubrir sus necesidades. Estamos viviendo los momentos más difíciles de toda la historia. Gracias a la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, la gobernadora Lady Gómez entregó sillas de ruedas para niños y niñas con discapacidad.
El Ejecutivo Regional, según expresó Gómez, sigue sumando esfuerzos y voluntades para llevar atención social a las familias más vulnerables con un criterio de compromiso, vocación y sensibilización social, fueron las palabras que utilizó ella misma para describir la labor que vienen realizando. Y por otro lado, Jaiber Zambrano, director de Protección Civil Táchira, ofreció un balance respecto a la lucha contra el COVID-19 que viene realizando esta institución desde el inicio de la pandemia. Al menos 101 personas fueron trasladadas como posibles casos sospechosos de COVID-19 durante la cuarentena. Se realizaron 480 procedimientos de desinfección con 500.000 litros de hipoclorito de sodio. Por otro lado, Jaiber Zambrano lamentó que la institución no cuente hasta el momento con oxígeno para poder auxiliar a las personas con déficit respiratorio, especialmente en estos momentos, una de las situaciones o de los síntomas que es provocado justamente por el COVID-19. Nuevo plan de previsión funerario y de cremación con cobertura inmediata de La Celestial. Transferible a familiares directos. Cubre fallecimiento por COVID-19. Para más información, escriba al número en pantalla. A nivel nacional, autoridades de la Embajada del Gobierno de Venezuela en España autorizaron un vuelo de repatriación para el grupo de venezolanos que se encuentra varado en Madrid. Este vuelo está programado para el próximo 13 de septiembre. Sin embargo, algunas de las personas que se encuentran en la situación o que esperan este vuelo de repatriación denuncian que el boleto del mismo tiene un costo de 470 euros. Francisco Beltrán es uno de los venezolanos que se encuentra en España a espera del vuelo que lo traiga de vuelta a su país. Él está en condición de calle y es asistido por una iglesia evangélica en Madrid. Este viaje era por un mes, debió terminar en marzo y es imposible no sentir ansiedad. Los recursos con los que contaba ya los he agotado y de hecho en estos momentos no cuento con los recursos para cancelar un segundo boleto de regreso. Por eso estamos a la espera de ser asignados para el vuelo del 13 de septiembre y deseamos ser tomados en cuenta por nuestra situación vulnerable, expresó Beltrán al respecto de esta situación que están viviendo cuando han quedado sin recursos varados en un país al cual iban solo por un tiempo determinado. Y cambiando de tema, Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, denunció que Venezuela es el país de América, del continente americano, que tiene mayor número de presos políticos. Alfredo Romero, director del Foro Penal, informó este lunes 7 de septiembre que aún hay 333 presos políticos en Venezuela. Es el número más alto de América de presos políticos. Lo sabemos por información de Nicaragua y Cuba, superando los 300. Históricamente, Venezuela tiene la cifra más alta, reiteró en rueda de prensa. Resaltó que 53 de los 110 privados de libertad a los que el gobierno de Nicolás Maduro otorgó el indulto estaban encarcelados por carácter político. Uno de ellos era un preso común y se desconoce su causa. Romero afirmó que cualquiera puede ser un preso político, debido a que la mayoría no es dirigente. Son presos políticos porque son consecuencia de una intimidación política, explicó. Y a nivel internacional hablamos nuevamente del COVID-19 porque dos compañías farmacéuticas chinas exhibieron este lunes en una feria sus vacunas contra el COVID-19. Estas vacunas, si bien han sido probadas en algunos voluntarios, aún no están aptas para ser comercializadas. Las dosis producidas por las empresas Sinovac Biotech y Sinopharm forman parte de algunos de los proyectos de vacunas más avanzados del mundo y generaron grandes expectativas en China. Los visitantes acudieron en masa a Pekín el lunes alrededor de los stands donde se exhibieron en una feria comercial. Las vacunas están en fase 3, recordemos, con ensayos en humanos, pero todavía no se pueden comercializar. Sus fabricantes esperan obtener el visto bueno de las autoridades para ponerlas en el mercado antes que termine este año 2020. Es la idea que tienen estas dos compañías o farmacéuticas chinas respecto a una vacuna que intente frenar de alguna manera los nuevos brotes por COVID-19.
Y continuando con el tema de la pandemia, India ha superado en cifras, en números de contagios a Brasil y se ha convertido en el segundo país del mundo con mayor número de personas infectadas por COVID-19. India, segundo país más poblado del planeta, registró el lunes más de 4.2 millones de contagios desde que empezó la crisis sanitaria, frente a los 4.13 millones de Brasil y los 6.27 millones en Estados Unidos, según un recuento de la AFP a partir de cifras oficiales. India contabiliza al menos 71.642 fallecidos frente a los 188.941 de Estados Unidos y los más de 126.000 de Brasil. Pese a ello, el metro de las grandes ciudades de India, incluidas Bombay y la capital Nueva Delhi, una megápolis de 21 millones de habitantes, reanudó su servicio este lunes después de meses de cierre, pese al aumento de los casos. Por otro lado, América Latina y el Caribe son la región más castigada del mundo, con más de 296.000 fallecidos y más de 7.8 millones de contagios. Televisora del Táchira te ofrece planes publicitarios para hacer que tu marca o negocio crezca. Anímate y forma parte de nuestra cartera de clientes. Juntos llegaremos a más personas. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Vamos a repasar ahora titulares del mundo. El mundo debe estar mejor preparado para cuando llegue la próxima pandemia, dice el jefe de la Organización Mundial de la Salud, respecto a las experiencias que ya se han vivido hasta el momento con el COVID-19. Brasil reporta otros 10.273 casos de coronavirus. El total de muertos se acerca a 127.000 en el gigante de América. Colombia registra 5.327 nuevos casos de coronavirus y 203 muertes en 24 horas. En las últimas 24 horas, Colombia registró 5.327 casos confirmados de coronavirus y 203 muertes, según informó este lunes el Ministerio de Salud de este país. En Colombia, los nuevos contagios han incrementado rápidamente en las últimas semanas. Sala Constitucional de Bolivia se pronuncia a favor de la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales al Senado por Cochabamba. La defensa del mandatario depuesto interpuso un recurso judicial ante la prohibición del Tribunal Supremo Electoral de participar en las elecciones del próximo 18 de octubre. Estas elecciones, recordemos, inicialmente eran en septiembre y fueron postergadas por la pandemia del COVID-19. Rodrigo Duterte indulta a un militar estadounidense acusado de homicidio de una mujer transexual en Filipinas. El mandatario aseguró que tomó la decisión porque el acusado no habría recibido un trato justo después de que su liberación anticipada por buena conducta fuera bloqueada por miembros de la oposición. Y hablamos de tecnología. Samsung logra un contrato multimillonario con Verizon para proporcionar soluciones 5G a Estados Unidos. El pacto estratégico por más de 6.600 millones de dólares se suma a una continuada mejora de las perspectivas de la empresa surcoreana, potenciadas por las sanciones de Estados Unidos a Huawei, su mayor rival hasta el momento. Y ahora repasamos el mapa de la Universidad Johns Hopkins actualizado a las 6:28 de la tarde. Culmina hasta el lunes con 27.235.839 casos positivos de COVID-19 en todo el mundo. De estos, Estados Unidos es la nación que mayor número de casos acumula. Más de 6.200.000 personas han sido diagnosticadas con coronavirus en ese país. Sigue India, más de 4 millones de casos positivos en las últimas semanas. Específicamente en los últimos 8 días, India ha tenido un repunte importante de casos y ha batido su propio récord de nuevos contagios. Brasil, más de 4.100.000 personas contagiadas. Si bien se ha ralentizado un poco la pandemia o los nuevos brotes, pues continúa siendo uno de los países con mayor número de casos a nivel mundial. Más abajo Rusia, que para este lunes ya ha superado el 1.000.000 de casos positivos y cuya vacuna Sputnik 5 pues comienza a probarse en sus habitantes. Más abajo Perú, más de 689.000 casos positivos en este país. Perú, que tiene un índice de mortalidad bastante alto. Esto en cuanto a las personas contagiadas por COVID-19. Sigue Colombia, muy cerca también en cuanto a cifras, el país que tenemos acá al lado, 666.000 casos positivos aproximadamente. Sudáfrica,
unos 639.000 casos o personas que han dado positivo a COVID-19, y más abajo otros países como México, también con más de 634.000 positivos. En España, que en medio de la vuelta al colegio hay un repunte importante de casos y protestas por la situación de volver a las aulas en medio de la pandemia por el COVID-19, más abajo Argentina, 478.000 casos, y Chile, unos 424.000 casos positivos de coronavirus en este país latinoamericano. Por otro lado, tenemos el número de decesos, 890.687 personas han fallecido en todo el mundo a causa de complicaciones derivadas del COVID-19. De estos, Estados Unidos es el país que mayor número de personas fallecidas tiene, 189.166. Más abajo Brasil, 126.960 decesos. En India, más de 71.000 fallecidos. México, unos 67.500 óbitos. Y otros países con un número importante de decesos son Reino Unido e Italia, países europeos. Y por otro lado, el número de personas recuperadas, la cifra que cada día nos emociona y nos alegra enormemente que siga incrementando. Son los números positivos, 18.191.761 personas que han logrado ganarle la batalla al COVID-19 en todo el mundo. Brasil, India, Estados Unidos y Rusia son las naciones que mayor número de recuperados tienen. Brasil, más de 3,5 millones. En India, unos 3.200.000 recuperados. Estados Unidos, más de 2.300.000. Y Rusia, aproximadamente 800.000 recuperados. Lo decimos siempre, pero es importante resaltarlo. Si bien son las naciones que tienen mayor número de casos positivos, también son las que tienen las cifras más favorables en cuanto a las personas que han logrado superar la enfermedad. Culmina el día con más de 27 millones de casos positivos, según el monitoreo que tiene la Universidad Johns Hopkins, de acuerdo a las cifras oficiales que son emitidas por cada país. Y por supuesto que ni usted ni yo queremos ser parte de esas cifras. Por supuesto, por eso desde acá les recordamos siempre las medidas de prevención necesarias que hay que cumplir. Lavarnos las manos constantemente, hacer uso del tapabocas o la mascarilla, mantener el distanciamiento social al salir a la calle. Son acciones simples que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Recuerde que si usted se cuida, estará cuidando también a su familia. Es el mensaje con el que cada noche finaliza nuestro resumen informativo. Soy Gabriela Magilbray, @GabyMagilbray en Twitter, también en Instagram. Ha sido para mí un completo placer poder acompañarles. Nos despedimos, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, @NoticiasTRT para Twitter, @noticias_TRT para Instagram. Recuerden que a través de ellas pueden enviarnos mensajes, denuncias, reportes, también solicitar algún tipo de ayuda o servicio público para usted, un familiar o amigo que lo requiera en estos momentos. Les deseamos a todos una feliz noche y continúen en sintonía de la televisora del Táchira.